Amén. Qué bueno. Así que en esta mesa de trabajo nos acompaña nuestro pastor Alonso Castro. Él es el expositor de la palabra del Señor Jesucristo. Así que lo dejo en la grata compañía de mi pastor y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Dios les bendiga a todos los hermanos, a la audiencia, a través de la emisora, a través de esta red social. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Bueno, mi hermano y amigo, el hermano Duerni, saludo especial allá. Gracias, como dice el hermano Eduardo, gracias por sus consejos. Él es un profesional del audio. Quisiéramos tenerlo por acá. Pero bueno, gracias al Señor por todo lo que hasta el momento Dios nos ha permitido hacer, y estamos aquí para glorificar el nombre de Jesús. Lo que hace la palabra de Dios por el ser humano. Y la verdad es que muchas personas han pensado que Dios no está haciendo nada o no hace nada por el ser humano, pero Dios sí nos ha dejado su palabra revelada. Es más, el apóstol Pablo se atreve a decir que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible en toda la creación. Podemos decir que esa es la revelación de Dios a través de la naturaleza, para los que no creen en la palabra escrita. Pero Dios sí tiene una palabra que continuamente nos está hablando, nos está ayudando, nos está fortaleciendo y nos está encaminando. Claro, llegamos a un punto en esta era posmoderna donde las personas abren la palabra del Señor y la expresión es: Señor, quiero que me digas las cosas maravillosas que hoy tienes para mí. Pero también dentro de todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para usted y para mí, está de pronto que Dios nos quiera confrontar. No solamente nos quiera decir que hoy vas a ser prosperado, que vas a tener dinero, que te va a ir bien, que te paraste con el pie derecho. No, de pronto Dios también quiere confrontarnos y decirnos algún tipo de verdad que solo Él quiere transmitirnos a nosotros. Por eso la palabra del Señor seguirá siendo viva y eficaz. El Señor estaba con sus discípulos, les voy a leer una parte de la parábola del sembrador, pero les voy a leer en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Hollada quiere decir pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tenga oídos para oír, oiga. Me llama la atención esta redundancia de parte de Dios, porque muchos tenemos oídos. Hay un dicho que nosotros popularmente tenemos, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo mismo se puede aplicar para los oídos. No hay peor sordo que el que no quiera oír. Por eso el Señor usa esta redundancia y dice que el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que tenga sensibilidad, el que quiera oír en esta mañana, que esté atento a Dios. Y esta es, dice en el versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Primero, lo que hace la palabra por el ser humano es que la palabra nos hace renacer de nuevo. El apóstol Pedro, escribiendo en el capítulo 1, primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ojo con esa palabra que aparece ahí, renacidos. Parece que volvimos a nacer. Y es lógico que hayamos nacido de una madre, biológicamente nacimos de ahí, pero renacimos de nuevo con la palabra del Señor. Esa era la discusión que tenía el Señor con Nicodemo. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo que era por el poder del Espíritu Santo.
Y sin embargo, Nicodemo le insistía que no era así, que era por la ley. Y le daba porque él estaba confiado que el que transformaba al ser humano era la ley de Moisés. Pero el Señor, no es que la ley sea mala, sino que la ley, como dice Romanos 8:3, que aunque la ley es buena, fue débil. ¿En qué sentido fue débil la ley? La ley fue débil porque a pesar de que la ley decía no adulterarás, no robarás, no matarás, las personas seguían haciendo lo mismo. Entonces la ley fue débil en ese punto. Pero entonces el poder del Espíritu Santo es el que transforma. El Señor en Romanos 8:3 dice porque Romanos 8:2 dice que el Espíritu de vida, que es Cristo el Señor, me ha librado del pecado, de la ley y de la muerte. Y la ley, aunque era buena, y dice la Biblia que es espiritual, la ley no pudo controlarle el pecado al ser humano. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos hace renacer de nuevo. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice Juan, en Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, ojo, todo aquel que no es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que sea perfecto, no, sino que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, Santiago 1:18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es para la iglesia. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí es donde empieza ya la discusión con Nicodemo, que Nicodemo no entendió lo que el Señor quería decirle, y por eso es que tengo que volver a estar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. No, el Señor se refería a nacer de arriba, nacer de lo alto significa nacer por el poder del Espíritu Santo. El bautismo es parte de la salvación y el bautismo es para perdón de pecados, porque así lo afirma la Biblia, pero el bautismo no cambia a las personas. De repente hace un proceso porque nos crea una nueva conciencia, eso es verdad. Pero el que transforma la persona es el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces, a veces nosotros como buenos cristianos queremos cambiar la gente, queremos transformarla, que ya dejen de hacer esto, que ya dejen de hacer aquello, cuando esto le toca es al Señor. Segundo, la palabra nos hace crecer en la vida cristiana para que lleguemos a la estatura de Cristo. Para aquellos que preguntan que el pastor se equivoca, que los líderes, que los hermanos se equivocan y nos seguiremos equivocando. Por ahí alguien hizo una pregunta ayer que si un pastor estaba en pecado. Claro que no me aclaró qué clase de pecado, porque es que hay pecados que son escandalosos y hay pecados que no son tan escandalosos, pero todos son pecados. Pero la palabra del Señor nos hace crecer en la vida cristiana para que lleguemos a una medida. La medida no es el pastor ni son los líderes de la iglesia, sino llegar a la estatura de Cristo. Cuando habla de la estatura de Cristo, ni siquiera está hablando de Cristo como Dios, porque Cristo es todo hombre, pero Cristo también es todo Dios. Cuando habla de Cristo se está refiriendo al Mesías, al ser humano que se vio aquí en la tierra, ese ser humano que fue perfecto, que oraba, que buscaba de Dios, que sintió dolor, que lloró por Lázaro. Pero esa es la medida. Esa es la medida que nosotros tenemos. No es el pastor, gracias a Dios, y que Dios nos ayude para no dañarle la conciencia a nadie ni perjudicarle la conciencia a nadie.
Y ojalá usted esté orando por su pastor, que Dios le dé fuerzas, que Dios le ayude, que Dios lo respalde, que Dios lo guarde, porque nosotros también somos seres humanos y esto también es de carne y hueso y todavía siente tentaciones y tenemos colgado ese viejo hombre. Y como decían estos días, hay un hermano aquí en San Calixto que al viejo hombre le dice, es ese monstruo que vaya adentro, ahí que a rato se quiere salir y quiere como hacer de nuestro. Pero el Señor y su palabra nos hace crecer en la vida cristiana para que lleguemos a la estatura de Cristo. Primera de Pedro 2:2 dice, desead. Oiga, qué bonita esa palabra. Ese verbo es bonito. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El niño se recomienda que hasta los 14 meses se le dé leche materna. No se le dé más alimento, sino que hasta los 14 meses. Claro, esta leche tiene una comparación con la palabra de Dios, para que hay que desear la palabra del Señor. Pero también dice que la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. O sea, la medida es la estatura de Cristo y podamos llegar y crecer hasta la estatura de Cristo. Porque a veces hay gente que tiene 30 años en el Evangelio y siguen siendo adolescentes cristianos. Siguen siendo niños cristianos. Y a veces los niños, ¿quién no quiere? Un niño recién nacido, ¿quién no quiere cambiarlo? Y la gente se anima y tan lindo el niño, y le cambian el popó y le cambian el pañal y todo eso. Y si es un varón y de repente soltó la orina y cayó en la cara y la gente, ay, tan lindo para la buena suerte y todo eso. Y todo el mundo quiere colaborar con un niño recién nacido. Pero ¿quién quiere cambiar un anciano? Que se hagan un pañal, no quieren cambiar nadie, dicen no, eso ya huele feo, ya. Lo mismo pasa con la madurez espiritual, no podemos quedarnos con niños, y por eso dice desear la leche no adulterada, que en este caso es la palabra de Dios, para que podamos crecer para salvación. La palabra de Dios no es solamente para ser salvo, sino para que nosotros crezcamos y podamos vivir como salvos. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. La pregunta es, mi hermano, en esta mañana, ¿usted cómo está en su nivel espiritual? ¿Es un niño espiritual? ¿Es un adolescente espiritual? ¿O ya es un adulto espiritual? La estatura no es el pastor, no se le olvide. Por eso muchos se decepcionan y hasta se van de la iglesia. Usted se va de la iglesia, yo me voy de la iglesia, ¿y será que Dios deja de ser Dios? No, Dios sigue siendo Dios. Hasta el día que Él venga, Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios hasta la eternidad. Primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Tercero, el poder de la palabra nos limpia. Eso es lo que hace la palabra por el ser humano. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es que la palabra empieza a moldear las personas, hasta las rejuvenece, les cambia la mentalidad. Sed hermanos. Hay un hermano allá muy lindo en Campo 2 que me ayudaba a predicar mucho, y él me decía, hermano, yo cuando llegué al Evangelio no sabía leer ni escribir, y la palabra me enseñó a leer y escribir, y tremendo siervo del Señor para predicar su palabra. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nótese que la palabra Espíritu está con E mayúscula, que se refiere al poder del Espíritu Santo. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Esa palabra almas también es una figura de lenguaje ahí en ese texto, y esa palabra almas significa toda la persona, su mente, su voluntad, sus emociones, su conciencia, todo. Dice, habiendo purificado vuestras almas, todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, por la obediencia a la verdad. La palabra verdad es otra figura de lenguaje que se refiere a la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Espíritu de verdad
que es el mismo Señor Jesucristo, nos conducirá a toda verdad. Dice la palabra del Señor que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el temor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Efesios 5:26 dice, para santificarla, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a usted como parte del cuerpo de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otra cosa que la palabra de Dios hace por el ser humano es que la palabra de Dios nos limpia. Cuarto, la palabra de Dios nos santifica. No nos hace santurrones, nos santifica. Es algo muy distinto. Porque hay gente que se cree muy santurrona. ¿En qué sentido se cree santurrona? Se cree tan santa que cree que los demás no pueden llegar a ser santos. Y como son tan santos, entonces tienen un problema muy serio. A veces se van a los extremos y hasta se vuelven más santos que Dios y terminan aborreciendo a sus hermanos y a veces terminan hasta aborreciéndose ellos mismos. Porque hay cosas que como ser humano, en estos días me llegó un joven muy afligido y me duele pues lo que le pasa, porque debe dolernos lo que le pasa a los seres humanos. Hermano, estoy que no puedo, estoy que ya no aguanto, no quisiera volver a la iglesia, estos pensamientos que me llegan, y tiene apenas como 18 años y yo tengo 51 y todavía me llegan esos pensamientos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo que tengo que hacer es buscar al Señor, su palabra, decirle que me quite sus pensamientos, reprendiendo todo eso, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero nos van a llegar, porque cargamos ese viejo hombre ahí, pero la palabra nos santifica todos los días. Todos los días. El único requisito, dice el apóstol Juan, allá en primera de Juan, capítulo 1, estar en comunión con los demás. El Señor perdona mis pecados. Entonces, el Señor en Juan 17 oró por esta iglesia, oró por los hermanos, oró por todos los que son bautizados. De antemano le digo que ya el Señor oró por usted. Entonces, el Señor oró para que usted ya sea santificado por medio de la palabra. Quinto, la palabra nos protege. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo. La palabra yelmo en ese caso es como el casco que usaban los antiguos romanos, soldados romanos. Hoy se le exige el casco para el que anda en la moto, porque de alguna manera le protege la cabeza, como es la torre de control, lo que controla todo el ser humano. Y dice, y tomar el yelmo de la salvación, y nótese, la espada del Espíritu, porque hay que cargar la espada, y la espada también puede simbolizar la palabra de Dios, pero aparte de que es la palabra de Dios, va impregnada del poder del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Dice, toma el yelmo de la salvación. Dios nos protege con su misma palabra. Dice la palabra del Señor que el avisado ve el mal y se esconde. Y eso lo hace la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da sagacidad. El Señor le dijo, los voy a enviar en medio de todas las serpientes. Ustedes van como palomas, pero los voy a enviar allá para que ustedes prediquen la palabra del Señor. Nos da sabiduría, nos protege. Dice la misma palabra del Señor que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Tenemos una promesa de parte del Señor. Claro, el mismo apóstol Pedro también nos aclara, si yo me busco los males, ¿cómo Dios me va a proteger? Tengo que ser prudente en todo eso, pedirle a Dios que me ayude, me dé sabiduría para dar pasos firmes. Dice Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús le dijo en versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo dice la palabra. Le estaba citando el libro de Deuteronomio al mismo diablo, porque
la palabra es la que nos protege. Yo me acuerdo que una vez fui a orar por una muchacha como de 15 años, estaba endemoniada y precisamente eran como las 12 de la noche. Yo no sé por qué los endemoniados le llegan a uno a esa hora, precisamente a uno a esa hora, 10, 11 de la noche. Me llamaron ahí a la casa, fuimos como a las 12 de la noche, una niña de 15 años endemoniada. Eran como las 4 de la mañana y ese demonio nos tenía ahí orando, reprendiendo, y no pasó nada. Y me acuerdo que fui, me arrodillé y le dije: Señor, bueno, ¿qué pasa con mi fe? Señor, he hecho todo lo que usted me ha enseñado a través de su palabra. Pero el Señor me pone en mi corazón que vaya y busque la Biblia y le abra un texto bíblico y le lea la palabra. Y así lo hice. Tomé la Biblia, me acuerdo que allá en Colosenses leí y leímos la palabra, y el Señor en ese instante dejó a esa chica libre. Perdón, el demonio dejó a esa chica libre por el poder de la palabra. La palabra nos protege, pero si usted vive lleno de miedo y no lee ni siquiera la Biblia, hay gente que de pronto se le presenta un endemoniado, llevan hasta 30 años en la iglesia, bautizados, escuchando los sermones todos los días, y todavía dicen: pastor, pero es que si voy, reprendo y abro los ojos, de pronto se me mete el demonio a mí. El que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. La palabra también nos edifica, ese es nuestro fundamento. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Me gusta este texto de Efesios 2:20, que dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo que hay que sobreedificar, pero hay que mirar cómo se sobreedifica. Porque, bueno, las bases ya las echaron, pero la cuestión es levantar las paredes ahí para arriba. ¿Qué bases tiene? ¿Qué columnas va a poner? Dice, hay que mirar qué material se edifica, porque si usted va a hacer una casa, una chocita de paja, de hojarasca, de madera, y de repente la va a hacer por allá en un desierto donde constantemente se viven incendiando los árboles, posiblemente se queme. Pero dice el apóstol Pablo que si edificamos con piedras preciosas y el fundamento es firme, esta casa no se va a caer. Para concluir en esta mañana, mis hermanos, ¿qué hace la palabra por ti? Todo lo hace. ¿Qué hace la palabra por el ser humano? Nos salva, nos hace vivir una vida diferente. Por eso dice el apóstol, renacemos por la palabra del Señor. A la palabra hay que darle la importancia necesaria. El Señor, aun cuando estaba en esta tierra y el diablo lo tentó, el Señor le citó la palabra. Por eso, mi hermano querido, yo creo que la palabra tiene un valor incondicional y relevante en nuestras vidas. La palabra del Señor es la que nos lleva al reino de los cielos. La palabra del Señor es la que nos ayuda para que vivamos en esta tierra como salvos. ¿Qué hace la palabra por el ser humano? ¿Qué está haciendo la palabra por ti en este momento? Hágase esa pregunta. Si estás buscando salvación, aquí está la respuesta. Si estás buscando ser edificado, aquí está la respuesta. Si estás buscando llegar a la estatura de Cristo, aquí está la respuesta. Si las cosas están marchando mal con los hijos, con la esposa, con los amigos, con el hogar, aquí está la respuesta. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El salmista preguntó, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos.